Amado Dios, queremos juntos y puestos de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, agradecerte, Señor, por el día que nos estás regalando y por permitirnos, Señor, al final de esta jornada, Señor, aprender más de ti a través de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que nuestros pensamientos y, como dice tu palabra, los sentimientos de nuestro corazón te sean gratos, Señor, y tú puedas, amado Dios, hacer la obra que pensaste, Señor mío y Dios mío, desde el principio de los tiempos. Yo anhelo, Señor, para mi vida y para la vida de mis hermanos, Señor, lo que dice el Salmo 37, que los pasos del hombre son ordenados por Dios. Señor, y que hoy puedas tú ordenar nuestros pensamientos, los sentimientos de nuestro corazón se aquieten, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, a través de cada reflexión, a través de cada palabra, a través de cada meditación, y podamos ser edificados, Señor. Tu palabra dice que tú vas, Señor mío y Dios mío, moldeando nuestra vida como el alfarero lo hace, Señor, con la vasija en la rueca. Y de esa manera, Señor, queremos en esta noche en la rueca, Señor, que está en tus manos, amado Señor, ser moldeados, para que tú, bendito y santo Espíritu, que vas forjando el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida, puedas trabajar para ir perfeccionándonos en la fe que abrazamos por medio de Jesucristo el Señor. Te damos el gobierno, te damos la autoridad, Señor, y te pedimos que abras nuestro entendimiento. Hoy queremos ser, Señor, como Lidia, que dice tu palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, sentada junto con todas las mujeres, tú le diste ese toque de gracia, donde su corazón fue abierto para que tu palabra, Señor, y pudiera tener asidero y fruto en su vida. Eso es lo que anhelo para nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús quiero sujetar el mundo espiritual sobre nuestras cabezas, bajo la autoridad y el gobierno de Jesucristo el Señor, proclamando que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque conforme a lo que dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Señor, el único autorizado para hablar y para hablarnos en esta noche es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, la tercera sección del material, creo que ya lo recibieron, ¿verdad? Vía online, ya lo pudieron recibir al material completo. ¿Sí? Es bastante, algo que notarán es que es mucho más sustancioso en el sentido del contenido que tiene que lo que yo voy dando en las clases. ¿Por qué? Porque no solamente por el tiempo, sino también por la esencia de lo que yo les dije, quiero transmitirles, que es el amor y la pasión por la palabra. Entonces yo por ahí puntualizo más en lo que tiene que ver el porqué y el para qué de la Biblia y el porqué y el para qué de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, en esta tercera sección, la pregunta que nos congrega, por decir de alguna manera, en esta noche es: ¿para qué es la Biblia? En primer lugar, lo primero que vimos es qué es la Biblia, cómo fue escrita, si tiene mucho que ver con lo que se conoce como el Tanakh. ¿Recuerdan la composición de los 3 libros hebreos que nosotros conocemos? La primera parte, la Torá, como lo que es el Pentateuco. Lo que vimos también es un poco de la historia, cómo fue escrita, cómo fue compilada, por qué la palabra de Dios se compone de un antiguo pacto y de un nuevo pacto, por qué se llama canon. Todas esas cosas lo vimos en la primera parte. La segunda parte ya nos introducimos un poquito a conocer la esencia de el por qué le llamamos la palabra de Dios y por qué es necesario para el Hijo de Dios conocer acerca de la palabra y también vivir esa palabra.
En Santiago capítulo 1, versículo 20-21 dice que el hombre de Dios, la persona que conoce al Señor, no debe ser solamente oidor de la palabra, sino que tiene que ser hacedor de la palabra. ¿Qué quiere decir? La palabra debe ser asimilada de manera tal que produzca el fruto de una acción. En educación llamamos a esto la metacognición. Y uno dice, ¿con qué se come eso? Bueno, les explico un poquito. La palabra meta en griego significa dentro. Habrán escuchado alguna vez la palabra metafísica. Como que el poder físico está dentro nuestro, ese poder para hacer cosas. Bueno, entonces la conjugación de esa palabra, la raíz meta significa desde dentro. Entonces, metacognición significa el conocimiento que tenemos dentro nuestro. Nosotros tenemos que hacer esa metacognición, tenemos que agarrar esa enseñanza y hacerla carne en nosotros. En el buen sentido de la palabra, tiene que cobrar vida en nuestra propia vida para que luego nosotros podamos no solamente vivir la palabra, sino enseñar la palabra a otros. Tiene que producirse en nosotros esto que se llama la metacognición. Algo simple que a veces no lo relacionamos con esto que yo digo que es la metacognición, enseñar a los niños a caminar, a comer, a cepillarse los dientes. ¿Nosotros nacimos sabiendo eso? No, alguien nos enseñó, pero a través de un proceso en el cual asimilamos ese conocimiento es cuando nosotros lo podemos reproducir a otros. Y de ahí viene el conocimiento práctico, el conocimiento empírico, o sea, lo que aprendimos porque estudiamos o lo que aprendimos porque lo vimos hacer y lo asimilamos como algo práctico. Bien. En esta parte vamos a ver ya qué es la Biblia y por qué yo tengo que comprender que estos libros son esenciales a la hora de enseñarme, como veíamos en el encuentro anterior, lo que dice la palabra en 2 Timoteo. Es esencial para enseñar, para redarguir y para instruirnos en sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de una guía que Dios deja para que nosotros podamos seguir ese camino. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para no ser engañados ni confundidos. Eso tendría que ser una motivación, no ser engañados ni ser confundidos. Fíjense que el apóstol Pablo decía, precisamente lo leemos en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que evaluar y probar los espíritus y las palabras también de las personas que enseñan. Si lo que está diciendo realmente es lo que dice la Biblia o es lo que él dice que la Biblia dice. ¿Se acuerdan que terminábamos el encuentro anterior con una frase de un teólogo que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto? Cuando no conocemos el contexto de la palabra, puede ser un pretexto. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos la Biblia, podemos utilizarla de la mejor manera por la cual Dios la dejó, que es para guiar al camino de la fe y al encuentro con Jesucristo, o podemos utilizarla para manipular a las personas. Sacamos los textos de contexto y dice hay que honrar a los pastores. Por ejemplo, una palabra, no estoy emitiendo un juicio de valor, simplemente dice en el libro de Hebreos nos anima a que tengamos en alta estima a aquellos que tienen que pastorear a la grey del Señor, dice, ¿no? Entonces, si yo saco del contexto y no entiendo que en realidad lo que Dios anima es a tener una valoración sobre aquel que tiene una responsabilidad espiritual sobre mi vida delante del Señor, puedo caer en un hilo muy fino de
Algunos se acordarán, otros no, porque son más jovencitos, pero había un programa de televisión hace muchos años atrás, en la década del 80, que se llamaba Mesa de Noticias, un programa de la televisión argentina. Bueno, había un personaje que precisamente quería quedar bien con su jefe todo el momento, ¿sí? Y lo que le decía era, le pertenezco, le pertenezco, le pertenezco, era como que siempre quería rendirle honores. Bueno, si nosotros no conocemos el contexto en el cual se plantea la palabra de Dios, muchas veces precisamente esta porción de la palabra, vamos a creer que tenemos que granjearnos el favor de alguien para poder estar mejor con Dios. Sin embargo, si yo estoy bien con Dios, es la palabra la que va a hacer efecto en mí para yo comprender esto, de que esta persona que Dios ha puesto en autoridad espiritual sobre mi vida, debo amarla como debo amar a cualquiera, a todo ser humano, pero también a mis hermanos en Cristo, pero debo tener una estima especial porque Él va a rendir cuenta acerca de mi vida delante del Señor. Miren, yo siempre digo en el libro de Tito, dice que el que anhela pastorado, liderazgo, diaconado, la palabra diáconos significa ministro, siervo, no es otra cosa. Dice, buena cosa anhela, pero sepa que va a rendir 2 veces cuenta de cada cosa que dice y hace. Yo digo, yo con todo lo que digo, cuando tenga que rendir cuentas, por eso le digo, el Señor le va a decir esperen, y les va a dar otro número. Bien, ahora vamos acá. La Biblia es para, punto número 1, oírla. Dios creó al ser humano, lo hablábamos la otra vez, esto del ajustamiento natural y el ser humano que tiene que lograr por medio de la justificación en Jesucristo, ese ajustamiento natural, también fue creado por Dios con la capacidad no solo de oír, porque tiene sentido auditivo, sino que el oír en el ser humano es escuchar para comprender. ¿No le pasó alguna vez que uno está sentado al lado de una persona y está hablando, y cuando terminó le dice, ¿escuchaste lo que te dije? Algo. Claro, la persona estaba abstraída en sus pensamientos y oía, pero no escuchaba. Hay una diferencia, oír y escuchar. Y en realidad, tanto el sentido de la vista como del oído, como el del gusto y el del tacto, el del olfato, los 5 sentidos que tenemos los seres humanos, todos y cada uno de ellos son decodificados en el cerebro. Yo no oigo por el oído. No, ni para qué tengo. No, el oído es el receptor que utiliza el cerebro para que yo pueda escuchar. Dentro de esta composición que nosotros llamamos oreja, oído y todo lo demás, dentro de ella hay toda una composición de pequeños milimétricos huesillos que uno se llama yunque, otro se llama martillo, hay una membrana llamada tímpano. Bueno, cuando el sonido entra, hace que esos huesillos se golpeen. Y esos sonidos, como el telégrafo, son enviados como señales a mi cerebro. Y mi cerebro es el que decodifica el sonido que estoy escuchando. Lo mismo pasa con la vista. Yo miro, por ejemplo, acá lo tengo a David con una remera. Mi hijo diría, ay mami, vos tenés tantos colores, una remera verde esmeralda. Entonces, mis ojos ven, pero mi cerebro decodifica el color, porque en realidad hay unas pequeñas células en mi nervio óptico que lo que hacen es mandar señales al cerebro para que el cerebro combine los diferentes colores para que yo pueda ver de esa manera. Entonces, cuando nosotros decimos oír la palabra, lo que nos puede pasar es que vamos a estar
años yendo a una iglesia, escuchando predicaciones, poniendo en YouTube, poniendo la radio, poniendo el pendrive, poniendo todo, pero no vamos a oír como Dios quiere que oigamos la palabra. Por eso, si podemos ir a un texto como Ezequiel capítulo 3, versículo 10, donde Dios le demanda al profeta y a nosotros al día de hoy, dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Ahora, no es que tengo que escucharlas. ¿Por qué dice toma en tu corazón? Porque lo que escucho tengo que filtrarlo por algo que la Biblia llama corazón, pero que en realidad lo que Dios está queriendo decir es por mis pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamientos. Por eso es que también en el libro de Proverbios, en el libro de Jeremías, dice que engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa, dice en el libro de Proverbios, en el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que inclina su corazón o que pone su confianza, y lo vemos reiteradamente en la palabra de Dios, como el Señor reprende esta cuestión del corazón. Y nosotros como somos occidentales y latinoamericanos, creemos que esa formita así de color rojo o este músculo que tenemos en el medio del pecho, que en realidad sirve como un motor para drenar agua, oxígeno, que lo convierte en sangre y que alimenta todo nuestro cuerpo, hasta nuestros huesos. Pero cuando Dios habla de corazón, habla de pensamiento, habla de cómo meditamos, cómo pensamos y cómo actuamos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? De la abundancia de su corazón habla la boca. Ahora no está diciendo de la abundancia de la aorta, de la carótida, no dice eso la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que comprender de qué está hablando Dios cuando habla de corazón. Dice, toma en tu corazón todas mis palabras. Volvemos a lo que decíamos en 2 Timoteo. No podemos decir que hay partes de la palabra de Dios que no son importantes. Yo recuerdo cuando recién empecé a caminar en el Señor, que yo quería alimentarme de todo lo que escuchaba por ahí y me juntaba con personas adultas. Yo tenía 26 años en ese tiempo, ya también estaban medio en la adultez, pero con personas mucho mayores que yo, porque mi abuela era una de las ancianas de nuestra congregación, y yo escuchaba que había gente que no quería saber nada del Antiguo Testamento. Decía, no, porque Jesús está en el Nuevo Testamento y lo otro ya no sirve. Y yo era como que creo, no creo, iba de un lado para el otro. Pero lo que yo leo a la luz de la palabra es que yo no puedo desechar nada de la palabra. Porque la palabra misma lo dice, que toda la Escritura es dada por Dios para enseñarme. Y lo vuelve a decir otra vez acá. Todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Uno dirá, ¿Dios no sabe que oímos con los oídos? ¿O Dios creerá que somos como, ese es otro de mi tiempo, había un marciano que oía con la mano? No, lo que está diciendo es que lo que recibimos acá tiene que ser decodificado acá para que acá cobre sentido. Y el espíritu que está en mí lo decodifique de tal manera que yo pueda producir lo que les decía al principio, la metanoia, el hecho de ya lo comprendí, lo que decíamos la otra vez, escudriñamos, lo masticamos. El sentido de meditar en la palabra de Dios no es el sentido filosófico. El sentido filosófico de meditar significa pensar si yo no puedo decir algo mejor o si existe o no existe. Eso es meditación filosófica. Acá la palabra de Dios es una verdad absoluta, lo dijimos.
Entonces, la meditación tiene que ver con rumiar. Vamos a utilizar un término que tiene que ver con los bovinos, con las vacas, con los animales. Que la vaca o el toro o el búfalo y todo lo demás tienen la capacidad de que comen el pasto y lo que hacen con ese pasto en realidad es guardar un reservorio porque tienen un doble estómago. Entonces, en ese reservorio, durante todo el día están masticando ese pasto hasta que se convierte luego en alimento para el cuerpo. Nosotros tenemos que hacer eso con la palabra. Escucharla, meditar, masticar, y preguntarle al Espíritu Santo. ¿Qué hay en esta palabra para mí? ¿Qué es lo que vos querés enseñarme? ¿Qué ajustes tengo que hacer en mi vida a partir de esta palabra? ¿Qué tengo que tomar y qué tengo que desechar? Por eso es que dice, oye con tus oídos. Segundo, leer. Hoy estamos tan afectados por la tecnología que nos cuesta mucho leer. Yo vengo de la generación de los lectores, de donde si vos no leías no había otra forma de poder aprender algo. Yo vengo del tiempo, les decía, de las bibliotecas, o sea, tengo 53 años, tampoco es que tengo tantos años, pero como también les conté al principio, desde los 7 años me gustaba ir a las bibliotecas, me gustaba tener libros y todo lo demás, así que yo vengo de esa generación donde la lectura era parte de nuestra vida. Y fíjense que cómo es algo que se adquiere, que lo podemos adquirir de familia y se va transmitiendo también de generación en generación. Mi mamá es enfermera, obviamente jubilada, va a cumplir sus 80 años este año, y ella para sus guardias nocturnas siempre se compraba un libro para poder pasar las guardias. A veces no podía ni tocar el libro, pero bueno, siempre se compraba un libro. Aquí en Resistencia había una librería que se llamaba la librería Scheining, estaba en Juan Domingo Perón y Santa María de Oro. Bueno, en ese tiempo no era Juan Domingo Perón, tenía otro nombre la calle, me acuerdo. Pero sí, Santa María de Oro era la librería más completa que había en la ciudad de Resistencia. Bueno, yo tenía un primo que trabajaba ahí y él cuando iba, sabía que mi mamá empezaba su semana de guardias nocturnas, le enviaba un libro nuevo a que haya llegado a la librería como para que ella lo lea. Entonces, en mi casa los libros eran muy, pero muy comunes. Mi mamá nos compraba las enciclopedias. Para los más jóvenes le cuento, había una enciclopedia que se llamaba Lo sé todo, que tenía la historia mundial, tenía las invenciones, tenía esas cosas. Parece olor a naftalina, van a creer que tengo. Pero todo esto existió. Ahora que estamos todos en la época de volver y ir a buscar, vieron que las decoraciones, todo ahora se hace con todas esas cosas. Bueno, ¿y por qué cuento esto? Porque yo tengo un hijo de 30 años, cumplió 30 años en el mes de diciembre, y desde muy pequeñito lo que vio en mi casa fueron libros. Y cuando salíamos a caminar en la ciudad, él no se detenía en las vidrieras de las jugueterías, él se detenía en las vidrieras de las librerías. Porque en mi casa lo que veía, a pesar de que tenía muchos juguetes, imagínense, primer nieto, sobrino y todo lo demás, entonces tenía muchos juguetes, pero lo que él veía, y él tenía 3 años, si bien fue a jardín maternal desde el año, pero él tenía 3 años y él tenía una sillita y él se sentaba ahí y decía, léeme. Y eso era leer, era repetirle un libro de cuentos hasta que él se lo aprendía de memoria. Cuando él se lo aprendía de memoria decía, ahora te leo yo. Entonces él en su sillita te repetía el libro de memoria, así que era todo un proceso. Pero ¿qué les quiero decir? Que si nosotros aplicáramos esto
a nuestra vida diaria, la palabra de Dios no sería para los domingos solamente, o no sería para el devocional de la mañana solamente, sería una forma de vida. Y la tecnología, si bien favorece y facilita la posibilidad de aprender más acerca de la palabra de Dios, no debe suplantar a la Biblia. Porque yo debo abrir este libro maravilloso y tengo que marcar, señalar lo que yo les decía. Si ese día Dios les habló a través de un texto, márquenlo, pónganle una fecha al costado para que el día de mañana, cuando usted vuelva a abrir en ese mismo texto, vea esa fecha, recuerde que ese día Dios lo desafió a algo, o Dios le respondió algo, o Dios le dijo que el milagro que iba a recibir ese día ya estaba en camino. Entonces, eso anima nuestra fe. Para eso es la palabra del Señor. Por eso dice leer. Y acá hay un texto de Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la Biblia. Y leerá en él todos los días de su vida. Ay, cuando no tenemos tiempo, ahí así ponemos play y seguimos de largo. No está mal, miren, en muchas aplicaciones hoy podemos tener la Biblia hablada e incluso dramatizada. Hay algunos que tienen como diferentes actores que te van leyendo y como no está mal, porque algunos se criaron, a esa época ya no llegué yo, ya llegué mucho más tarde, la de los radioteatros. Pero mi abuela, ella ponía la radio y escuchaba el radioteatro y ahí vivenciaba lo que pasaba con no me acuerdo, había uno que era pobre y mendigo y bueno, Martín Fierro, todas las historias ahí. Lo cierto es que Francisco Ibáñez Menta, exactamente. Bueno, pero lo cierto es que nosotros podemos, es pecado escuchar la audio Biblia. No, al contrario, miren, muchas veces hay noches que tal vez, si no es porque no aprendimos a descansar en el Señor, sino porque el Señor no quiere que durmamos, porque tal vez quiere que oremos o que meditemos en su palabra. A veces el Señor nos saca el sueño para que aprovechemos. Podemos poner una Biblia audio y en vez de estar pensando en que quiero dormir y contando ovejita y todo lo demás, podemos escucharnos capítulos enteros de la Biblia. Y lo maravilloso que tiene esto es que va quedando grabado, lo que oigo va quedando grabado en mi mente. Entonces yo después, cuando leo ese capítulo, es como que yo ya lo sé. ¿De dónde? De donde lo escuché en algún momento. Pero no debe ser lo común y corriente. Lo que debe ser común y afín a mi vida, un hábito. ¿Qué es un hábito? Una actividad que la realizo todos los días y que si no lo hago, algo me falta. Yo les digo, es como que uno siente que salió descalzo más o menos. Y anda sin los zapatos en los pies. Eso es un hábito, algo que lo hacemos. Entonces dice, leerás en todos los días de su vida. ¡Wow! ¿Hasta muy ancianos? Sí, hasta muy ancianos mientras el Señor nos permita. Para aprender a temer a Jehová. Miren lo que desarrolla la palabra de Dios. La palabra del Señor, lo decíamos también, Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y es eficaz. Es viva porque produce vida. Y recuerden lo que yo les decía, cuando el autor del libro de Hebreos escribió este texto, o sea, el Espíritu Santo en realidad puso ese texto por manos del escritor, no estaba hablando de la Biblia que nosotros tenemos hoy, de ese libro, sino que estaba hablando de quién es la palabra viva y eficaz. Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice
En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Una palabra. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, dice que Dios por la palabra empezó a formar los cielos y la tierra. La palabra es Dios, la palabra viva y eficaz es Jesucristo. Claro que hablamos de letra, claro que hablamos de impresión, claro que hablamos de tipografía, pero cuando hablamos de la esencia y el valor de la Biblia, hablamos de la palabra viva que es Jesucristo. Entonces Jesucristo, que es vivo y que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo que atraviesa hasta penetrar hasta los tuétanos y discierne los pensamientos, es el que va a transformar mi mente, va a transformar mis pensamientos, mis sentimientos y mi forma de actuar, pero si yo le doy lugar. ¿Y cómo le doy lugar? Teniendo el hábito de que la palabra forme parte de mi vida. Si no es, Señor, hay cosas que no entiendo en esta vida. Y Dios te dejó el manual de instrucciones para vivir. ¿Cuál es? La Biblia. Ahí está todo escrito. Todo escrito. Por eso es que sigue diciendo, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Clarísimo. Tercero, estudiar. Ay, no, también eso. Oh, claro que sí. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo les había dicho de que todo ser humano sobre la tierra es inteligente. Ahora, la inteligencia debe aplicarse, debe usarse. Es como eso, algunas personas lo tienen como el kit de herramientas que se compraron por si alguna vez necesita para que se le aflojó algún tornillo. Y ahí se acuerdan, ay, yo tengo un destornillador, espera que lo voy a ir a buscar. Pero no lo usa siempre. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que en realidad la inteligencia es una bendición dada por Dios a la vida del ser humano, uno no la va a tener guardada para cuando la necesite, la va a usar. Ahora, cuando uno inteligentemente busca a Dios y uno permite que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y la filtre por medio de la inteligencia humana, eso se convierte en sabiduría. La sabiduría es saber hacer algo, no porque inteligentemente lo puedo pensar, sino porque ya lo procesé y entonces puedo utilizarlo. A ver, un ejemplo práctico de sabiduría. La abuela que le enseñaba a los papás cómo tienen que hacer que el bebé boca abajo, cuando tenerlo en brazo boca abajo y poner la manito en la panza para cuando le duele la panza. ¿Hay un fundamento científico para eso? Y tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué hace la abuela? Sabiduría práctica. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Pero si yo no oigo, no leo y no estudio la palabra, entonces no voy a obtener sabiduría. Y el hombre de Dios, el Hijo de Dios, no vive por la inteligencia, sino que vive por la sabiduría. Adquiere, dice el libro de Proverbios, adquiere sabiduría y no la vendas. Una vez que la tuviste,
no la vendas, no la repartas, no la des como baratija, adquiérela. Y es más, Proverbios 1:1, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. David le dijo a Salomón, teme a Dios. Si hay algo que necesitas para tu gobierno es temer al Señor todos los días de tu vida. Ahora, ¿cómo estudiar la palabra de Dios? Obviamente, agarramos la Biblia, lo que yo les dije y les propuse, un cuadernito al lado, donde empecemos a leer un capítulo por día. Si el capítulo es muy extenso, medio capítulo, según el tiempo que ustedes tengan disponibles, pero empiecen a leer y traten de memorizar versículos bíblicos. Lo que suele servir es escribirlo en papelitos, en tarjetitas, que incluso lo puedan llevar en su bolsillo. Entonces, mientras usted está haciendo la cola para pagar algo, en vez de estar escuchando que todos protestan, que no, que está caro, que la inflación, que la leche, que viste que aumentó el azúcar y todo lo demás, usted saca su papelito y está ahí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:1. Proverbios 1:1, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. El temor de Jehová va para adelante, va para atrás, va para adelante, para atrás. Cuando usted menos se dio cuenta, se quedó grabado. Y eso acá queda grabado, pero el Espíritu Santo lo afirma en el Espíritu. Entonces, cuando tiene que hacer algo, esa palabra ya se volvió riqueza en usted. Es como la alimentación. ¿Qué dice? No, hay que comer cosas que tengan nutrientes. No hay que comer comida chatarra, te dicen. No hay que comer comidas que tengan nutrientes. Ahora, ¿cómo yo sé que yo agarro una ensalada de rúcula y tiene nutrientes? Porque lo que yo veo es hoja verde. Lo sé solamente cuando la como y después veo que es saludable, la digiero bien, produce foto no sé qué cuánto y toda la historia ahí. Entonces ahí me doy cuenta que es nutriente. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que estudiar la Biblia, literal. ¿Por qué sabemos tanto de las cuestiones de esta humanidad antes que de las cuestiones que tienen que ver con la esencia de nuestra fe, que es la palabra de Dios? Miren, los que cursamos carreras universitarias, nos pasábamos noches y días enteros a mate verde fuerte, cosa que te quede los ojos así para no dormirte, para ir a rendir un examen que después te iba a servir para ir a rendir otro examen, y ahí le llevábamos. Y hoy en día, yo recuerdo, esto es siempre mis paréntesis, cuando mi hijo era bebé, yo había perdido mucho tiempo en mi carrera universitaria y me quedaron varias materias colgaditas ahí porque, claro, andaba dando vuelta por la vida hasta que Dios me trajo y me dijo, no, ahora hay un hijo, ahora hay que, este hijo tiene que comer, este hijo tiene que, o sea, tampoco va a vivir del aire ni nada, acá hay que hacer algo. Entonces volví a la universidad con mi niño tenía 3 meses y había una tía abuela mía que me dijo, yo te lo cuido mientras vos vas a la facultad. Gracias, tía, la verdad, un amor. Pero ¿qué hacía mi tía? Llegaba a las 3 de la tarde y teníamos esos sillones de la nona, ¿vieron? Esos que se hamacan. Entonces mi tía lo ponía el niñito acá y se ponía el canal de las estrellas. Y se miraba todas las novelas mexicanas con el niñito acá. Le cambiaba el pañal, le daba la leche, pero cuando yo volvía, este niñito había dormido todo el día, toda la tarde. Cuando yo volvía después de 6 horas de estar en la facultad, este niñito no dormía hasta las 3 de la mañana. Entonces yo, claro, no conocía todavía al Señor, así que no salía lo mejor de mí. y por ahí un día mi mamá me dice, ¿y todo lo que estudiaste no te sirve?
Porque como yo estudié ciencia de la educación, estudié psicología general, psicología evolutiva, psicología social, psicología acá, psicología allá, crianza de los niños, o sea, todo, pero nada me servía para que este niño duerma. Entonces, esto que estudiamos para procurarnos algo en esta tierra, a la hora de ponerlo en práctica, y díganme si no es así, muchas veces decimos, ay Dios, la teoría de quién era la que tenía que poner en práctica para que me salga. Acá el hermano que está con los aire acondicionados, la teoría de qué era lo que tenía que... Hay cuestiones que la práctica, yo cuando me paré frente a un aula la primera vez y encima en secundaria, donde pum, los papeles para acá y todo lo demás, dice, ay, la teoría de quién era que me decía que yo tenía que calmar a estos chicos, no te sirve la teoría en ese momento. Ahora, sin embargo, la palabra de Dios sí sirve para toda situación, para todo momento, e incluso como es palabra de Dios, que si nosotros estamos en Dios, si vivimos en obediencia y en santidad, la palabra tiene poder. Entonces yo me planto en la palabra y yo proclamo la palabra y hace un efecto en el mundo natural de transformación de cosas que cualquier otra palabra no lo haría. Mire, nosotros íbamos, cuando fuimos por primera vez a Ushuaia, a Tierra del Fuego, a la provincia de Tierra del Fuego, cuando con el evangelismo, cuando uno empieza a transitar lo que se llama la ruta del desierto, la última ciudad que uno encuentra antes de llegar a Comodoro Rivadavia es Puerto San Julián. Hasta ahí todo bien. En el sentido de que el clima, bueno, es más frío, hay viento, sí, pero no es el viento de Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia uno puede tener vientos de 70 kilómetros por hora para arriba. Hay una chica de aquí de Resistencia, que era de nuestra congregación, que ella es delgadita y se fue a vivir a Río Grande, en Tierra del Fuego, y ella nos contaba que para ir a trabajar los primeros días, hasta que aprendió le enseñaron cómo se camina contra viento y todo lo demás, ella agarraba una mochila y ponía piedra en la mochila, para poder caminar en la ciudad. Bueno, la cuestión es que el viento es tan, pero tan potente que los ferries que cruzan desde Río Gallegos hasta lo que es la provincia de Tierra del Fuego, no salen. Le estoy hablando de ferries que llevan autos, camiones, llevan maquinaria, llevan de todo. No salen si el viento está en su máxima potencia. Entonces, lo que nos habían dicho es, la verdad que tienen que orar por el viento. Empezamos a transitar esa ruta y el viento se iba incrementando. Llega un momento en que ya tenés que ser hábil para manejar porque te empieza a mover el vehículo. Entonces yo le digo a mis compañeras de auto, porque nosotros tenemos por costumbre tener tiempos de adoración, de oración y de lectura de la palabra. Le digo, vamos a leer la palabra. Y empiezo a leer el Salmo 107. Y en el Salmo 107 dice, el Dios que saca los vientos de los abismos. Y entonces le digo, acá está la oración que tenemos que hacer. Y empezamos a orar, Señor, los vientos que sacaste de los abismos te pedimos que los vuelvas a meter, porque tenemos que llegar. Hay gente que nos está esperando del otro lado. Tenemos que ir a ese lugar porque tú nos enviaste. Y empezamos a orar con convicción. Amados míos, y tengo gente que puede dar testimonio de esto, el viento empezó a calmar. Llegamos a Río Gallegos y el pastor de la congregación que nos recibió dice, ay, la verdad que hoy llegaron en un día calmo. Porque si el viento estaba como esta mañana, el ferry no salía. La palabra tiene poder, pero no por lo que yo dije, porque el Dios que vio fe
en nosotros, al leer la palabra y al proclamar la palabra, hizo lo que dice su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es necesario leer la palabra. Y yo ni les cuento muchos otros testimonios que tal vez ustedes mismos tendrán a partir de una palabra. Que uno, ¿cómo la supo? Leyendo, estudiando y meditando. Vamos acá. Memorizar lo que yo les decía. Dice Salmo 119, versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¡Wow! ¿Contra quién? Contra Dios. Queremos achicar el margen de error, como suelo decir, para no pecar. Aprendamos la palabra del Señor, porque es la palabra la que va a traer. La predicación de este fin de semana del pastor José Luis Sinali, donde decía cómo José supo qué hacer cuando la esposa de Potifar lo tentó, porque la palabra estaba hecha carne en su vida. Y él dijo, ¿cómo podría ofender al Señor mi Dios? Su padre le enseñó la palabra. Entonces él tenía cómo reaccionar, porque él era esclavo por fuera, pero libre por dentro, porque la palabra te libera, la palabra te libera. Bien, meditar, lo que también les dije, Josué capítulo 1, versículo 8, el mandato que le da el Señor a Josué cuando asume su gobierno, por decir de alguna manera. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. De día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La prosperidad de la que habla la palabra de Dios no tiene que ver con la acumulación de bienes materiales. Dios es el primer interesado en que nosotros tengamos una vida en la cual podamos tener recursos económicos en este mundo de manera de poder tener una buena calidad de vida. Pero Dios le da a algunas personas incluso el don para hacer dinero, ¿pero para qué? Para sembrar en su reino, no para guardarse en su bolsillo, para sembrar en su reino, para poder sostener misioneros, para poder imprimir libros, para poder imprimir Biblias, etcétera, etcétera. Pero la prosperidad de la que habla es de la que dice Tercera de Juan capítulo 2, amado, anhelo, deseo que seas prosperado en todas las cosas a medida que prospera tu alma. Si no prospera tu alma, lo demás, tu relación con Dios, eso es lo que te hace próspero. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí entramos un poquito en lo que es la historia, los libros del Antiguo Testamento, cómo están conformados. Vamos a ir un poquito rápido en este sentido. Podemos encontrar los libros históricos o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y ahí está descrito por qué es Pentateuco, porque son 5 libros. Penta, ¿se acuerdan? Ay, geometría en la escuela. Ay, cuando esto y bueno, en música, el pentagrama y todo lo demás que tuvimos que aprender. Bien, el primer libro es el libro de Génesis. Se cree que el escritor, ¿por qué ponemos escritor? Porque vuelvo a lo que dije desde el principio, el autor de la palabra es Dios y el que la revela es el Espíritu Santo. Entonces, el escritor es Moisés. La fecha aproximada se cree que fue entre el año 1445 y 1440 a.C. Recuerden, la línea de tiempo en la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Aun cuando la humanidad niega a Cristo, la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, antes de Cristo contamos de adelante para atrás. Después de Cristo contamos de atrás para adelante. El año 0 es el año del nacimiento de Cristo.
Bien, ¿cuál es el tema principal? El principio del mundo y del pueblo de Israel. Ahí encontramos no solamente la creación, sino que también encontramos la conformación del pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Por lo que dice la palabra del Señor. Porque a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron. Y como bien dice también en el libro de los Salmos, yo seré como olivo siempre verde, plantado en la casa del Señor. Nosotros somos un injerto que Dios ha puesto. Dice, en un momento, el Señor Jesús dice, como ya no escucharon, la palabra se irá para otros. Gracias, Señor, porque nosotros entramos dentro del plan de Dios de esa manera. Bien. La primera parte habla de la historia primitiva de la humanidad. Podemos desde Génesis capítulo 1, la creación del mundo, hasta el 11, que ¿qué ocurre en el capítulo 11 del libro de Génesis? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? La humanidad empezó a utilizar la inteligencia, pero no para el bien, sino para el mal. Entonces, quisieron hacer lo mismo que Eva al escuchar la voz de la serpiente. Quisieron hacer una torre para llegar hasta donde estaba Dios y ellos también sentarse en el mismo lugar. Y ahí otra vez vemos la Trinidad, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dice, descendamos y hagamos algo. Y ahí es cuando se confunden las lenguas. Y ahí nacen todos los idiomas que hoy, los que conocemos y los que no conocemos también, porque ahí, miren, bien. La segunda parte de este libro habla acerca de la historia de los patriarcas, que en el capítulo 12, ¿quién aparece? Abraham. Ahí es donde nace ese famoso versículo que escuchamos, que Dios se le aparece a Abraham, se revela, mejor dicho, a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí es cuando nace la era de los patriarcas. Bien. Otra de las cosas que encontramos en el libro de Génesis es los comienzos del universo, la humanidad, el pecado, la maldición, la promesa de redención. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla con Adán y Eva en el Edén, le dice nuevamente que la redención vendría de la simiente de la mujer. Por eso es que Jesucristo tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer, porque la palabra ya lo preestablecía de esa manera. Y que a la serpiente, que en ese momento era un animal manifestado en el Edén, pero que en realidad era Satanás, ¿quién iba a pisarle la cabeza? La simiente de la mujer. Por eso dice Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y cuando leemos Colosenses capítulo 4, dice que Él en la cruz venció y exhibió en un desfile triunfal públicamente, derrotando a Satanás a través de su sacrificio en la cruz. Es ahí donde dice, tú le morderás el talón. ¿Qué es morderle el talón? Generarle un dolor físico. La cruz del Calvario fue un dolor físico, pero Él te pisará, te matará. ¿Vieron qué interesante la palabra de Dios? Dice también, bueno, la familia, nace algo que en el Edén no ocurría, la violencia, Caín y Abel, y ahí podemos hablar de otros más. Bueno, la civilización incrédula. Dice que recién se volvió a hablar de Dios cuando Adán y Eva volvieron a tener otro hijo después de que Caín mata a Abel. O sea que hubo un periodo de tiempo en que nadie habló de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Bueno, las naciones, las distintas lenguas, el pueblo del pacto. También vemos en el Génesis las generaciones de Adán, Noé, Jafet, Cam, Sem, Taré, Abraham.
Taré era el papá de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú, etcétera, etcétera. Algunos personajes importantes dentro de lo que es el libro de Génesis, bueno, ¿quién no puede acordarse de Eva? Caín, Abel, Enoc, el que caminó con Dios, y de tal manera agradó al Señor que se lo llevó sin que él conociera la muerte. Nimrod, que fue un hombre guerrero, valiente, pero que ejercía mucha violencia y fue uno de los que generaron el principio de lo que luego fue también la Torre de Babel. Bueno, Sara, Lot, Melquisedec, Agar, Abimelec, Rebeca, Labán, Lía, Raquel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín, que son las tribus, hoy en día las tribus de Israel. Bien, continuamos entonces el primer libro del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, libro de Génesis. El segundo que compone esto, que se llama el Pentateuco, es el libro de Éxodo. Nuevamente el escritor es Moisés, en realidad de todo el Pentateuco es Moisés. Fíjense la gracia que Dios depositó sobre este varón, que él al haber sido formado en la Universidad Egipcia, él era una persona que sabía escribir en varios idiomas. Entonces eso le facilitó ser historiador y ser también escritor. O sea, el Espíritu Santo no dejó nada suelto, por decir de alguna manera, en todo lo que tenía que ver con la historia de este varón. Yo les conté que antes de que existiera la recopilación de los textos, la transmisión del conocimiento era vía oral. Es más, a los patriarcas, muchas de las acepciones de la palabra patriarca no solamente tiene que ver con que son padres de generaciones, sino con que ellos portaban el conocimiento y la historia de su familia. Algunos dicen que incluso en el bastón que utilizaban para caminar iban grabando con símbolos parte de esa historia para que no se perdiera. Y por eso cuando morían, antes de morir, mejor dicho, pasaban el bastón a uno de sus hijos para que la historia continuara, quedara en mando de la próxima generación. Por eso fue necesario que Dios utilizara a Moisés para que nosotros pudiéramos tener una recopilación de todas esas cosas. Y no es loco pensar que tal vez Taré, el padre de Moisés, le haya transmitido conocimientos. ¿Taré era? Ay, perdón. No. Sí, de Abraham, no. El padre de Moisés, ya me olvidé, ya lo voy a buscar, lo vamos a buscar, prometo buscarlo. No, pero no es loco pensar de que él le transmitió el conocimiento. Si no, busque usted y escriba en el chat, como decimos, nombre del padre de Moisés. Amram, ahí está, gracias por los que sí se acordaron. Bien, entonces, más o menos se cree que el libro de Éxodo fue fechado entre 1445 y 1440, igual que Éxodo, igual que Deuteronomio, igual que... ¿Por qué? Porque el escritor que el Espíritu Santo utilizó es el mismo. Ahora, ¿de qué habla el libro de Éxodo? Bueno, habla de Dios recordando el pacto que había hecho con su pueblo. Recordemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no era originario de Egipto. ¿Cómo fue a Egipto? Cuando Safenat Panea, y usted dice, ¿quién es Safenat Panea? José. El nombre egipcio de José era Safenat Panea, el que tiene la clave para la prosperidad. Eso significaba en egipcio. Pero su nombre hebreo era José. Entonces, él es el que
bajo la venia de Faraón, hace traer su familia en los tiempos de hambre, pero bien como comienza relatando el libro de Éxodo, después de muchos siglos de haber muerto el Faraón que conocía a José, ese pueblo se volvió esclavo. ¿Pero por qué se volvió esclavo? Porque empezaron a temerle debido a la prosperidad y que tenía este pueblo que era bendecido por Dios. Obviamente que en el medio del proceso también pasa de que este pueblo se olvida de Dios. Hasta que alguien, obviamente, seguramente alguien temeroso de Dios que conservó la línea de pensamiento del Dios único, fue el que instruyó a otros diciéndole: ya no vamos a encontrar otra solución más que clamar a aquel que creó los cielos y la tierra y es el que nos va a ayudar. Bueno, entonces la primera parte de este libro de Éxodo podemos ver todo lo que tiene que ver con la historia de Israel saliendo de Egipto. Y la segunda parte ya es Israel en el desierto. Ahora, acá hay algo sumamente interesante que puede ser aplicado a nuestra vida. El propósito de Dios, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor por medio de Jesucristo, es llevarnos a libertad plena. Era el mismo propósito que Dios tenía con Israel, pero debido a la desobediencia y a algo que el ser humano lo toma como una cualidad, la terquedad. Algunos dicen, no, porque yo soy perseverante. Y la perseverancia es una cosa y la terquedad es otra cosa. La perseverancia es decir, me salió mal, pero es bueno, entonces voy a intentarlo de nuevo. La terquedad dice, me salió mal, pero no importa, lo voy a seguir haciendo. Esa es la terquedad. Entonces, debido precisamente a la terquedad, es que Dios determina que ese pueblo quede en el desierto. 40 años dando vuelta, amados míos, geográficamente hablando, a pocos kilómetros de donde estaba la tierra prometida. ¿Se imagina? Ay, no, ya di 50 vueltas para poder llegar a Puerto Tirol. Y usted no vio que está la guitarra enorme esa ahí, que es del ingreso a Puerto Tirol, porque usted está mirando para otro lado, no para la guitarra. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo traigo a colación a nuestra vida? Porque cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida, la libertad que Él conquistó en la cruz del Calvario ya está en mí, pero soy yo el que debo permitirle que Él transforme mis pensamientos ¿por medio de qué? Por medio de leer su palabra y comenzar a vivir su palabra para vivir el camino de la libertad plena. Pero lo que pasa es que como este pueblo, no, pero ¿cómo voy a dejar a mis amigos de toda la vida? Pero no, ¿cómo no voy a ir a los cumpleaños de la tía Cachita, donde todavía se sigue guitarreando y tomando hasta el agua de los jarrones? Pero ¿cómo no voy a dejar de, no puedo ir a dejar de jugar al fútbol con los amigos de siempre? ¿O cómo no me voy a juntar a tomar el té con las amigas que siempre tomé para festejar los cumpleaños? Ahora, ¿está mal? Y si no honra a Dios, está mal. Si no honra a Dios, está mal. Si usted va a ir y va a decir, ay, miren, quiero contarles algo nuevo. Dios vino a mi vida, transformó mis pensamientos y le corren con la pelota. Si uno va a ir a ser de buena influencia, gloria a Dios. Pero si uno va a ir a ser otra vez, va a volver a dar vuelta en el desierto y vamos a tardar mucho tiempo en conocer lo que verdaderamente Dios quiere para nuestra vida. Abro paréntesis y le cuento. Hace muchos años, en un almuerzo familiar,
varios familiares, o sea, muchos familiares, porque mi mamá son 2 hermanos, eran 2 hermanos. Así que 49 nietos y no sé cuántos bisnietos, somos muchísimos. Comidas. Uno de los hermanos de mi mamá, entre los hermanos de mi mamá, varios creyentes, entre eso también yo, conocemos al Señor, algunos todavía no, en proceso de, porque seguimos orando. Y uno de ellos se para y dice, pero yo no sé, dice, ustedes me tienen que responder. ¿Cómo es que Dios es burocrático con este y no con vos? Y yo le digo, pero ¿y qué significa eso? Y no, porque con él como que tarda mucho en hacer el papeleo del cambio, dice. Y con vos no tardó tanto. Y yo digo, wow. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros seguimos dando vuelta en el desierto, con las cosas que Dios ya nos dijo que no le agradan, es cuando no podemos entrar a la tierra prometida. Y no podemos vivenciar la libertad plena que el Señor nos dio cuando el día que dijimos que lo recibíamos y aceptábamos como nuestro Señor y Salvador. Porque su palabra, la palabra del Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, conociendo a Él, conozco la verdad me hace libre. ¿Cuándo soy libre? Cuando conozco la verdad. ¿Y por qué no soy libre? Porque no permito que la verdad transforme mi vida. Ese es el punto. ¿Que hay procesos? Claro que sí. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados. ¿A través de qué? De transformar su pensamiento. Fíjense de qué habla. Lo primero que tengo que transformar es mi manera de pensar. Ahora, ¿cómo transformo mi manera de pensar? Que por años pensó de una manera diferente y que encima se endureció debido a que hacemos jardín, primaria, secundaria, carrera universitaria. Se endurece más todavía. Porque ahí vienen las teorías, que Freud, que que el otro, y como en una materia que yo tenía que se llamaba Introducción a la Filosofía, las 7 teorías de la creación del hombre. 7 teorías de la creación del hombre me tuve que estudiar, hasta que me encontré con la Biblia. Entonces, eso endurece más nuestro pensamiento. Pero Dios tiene poder. Y esto que dice, la transformación del entendimiento viene por algo que se llama suplantación de pensamientos. Y esto es algo que nosotros solemos enseñar incluso en las personas que están entrampadas en algún tipo de adicción. Sea adicción al juego, sea adicción a la pornografía, sea incluso adicción a sustancias, que si bien tiene que haber un proceso de desintoxicación en el alcohol, en las drogas y todo lo demás, sirve para poder comenzar un proceso de restauración. ¿Cuál es un buen pensamiento? El pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. Entonces, cuando yo oigo, leo, estudio, medito la palabra del Señor, el pensamiento de Dios viene a gobernar sobre mi pensamiento y desecha el pensamiento malo. Esa es la suplantación de pensamientos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, que mi vida se transforma a partir de transformar, ¿qué? Mi pensamiento. Nosotros creemos, y Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Y también lo he visto, que alguien ore por nosotros y dejamos todos los malos hábitos. ¿Puede suceder? Sí, porque yo creo en un Dios de milagros. Pero lo que también me enseña la palabra del Señor es que Pedro no dejó de ser impetuoso de un día para otro. Pedro dejó de ser impetuoso para lo malo cuando el Espíritu Santo transformó su vida. Y se transformó en el que vemos en Hechos capítulo 2, que da una predicación
que hace que 3.000 personas conozcan en un solo día a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero para eso tuvo que ir a la escuelita del Señor Jesús, donde tu maestro y tú pagan el impuesto, por supuesto. Impetuoso. Entonces, cuando una transformación, la palabra lo transformó. Ahora usted dirá, bueno, pero Pedro fue al FT, leyó la Biblia. No, porque él vivía con la palabra viva. A diferencia nuestra, tenemos que tener la palabra viva para poder ser transformados. Cada palabra que yo aprendo y medito y la asimilo y la estudio y la pongo en práctica. Señor, tú dijiste, Salmo 32:7, que hoy me rodearías con cánticos de victoria y de liberación. Yo salgo de mi casa en el nombre de Jesús creyendo que hoy esto se va a cumplir sobre mi vida. Señor, tu palabra dice, Salmo 32:8, que tus ojos estarán puestos sobre mí y que me enseñarás el camino que debo andar. Señor, tu palabra dice. Y ahí tenemos que nosotros proclamar su palabra. Primero estudiarla, meditarla y proclamarla para que haga efecto en ese mundo, en este mundo en el cual nos movemos. Y obviamente viene la transformación de nuestra mente. Vamos acá. Bueno, personajes importantes, Faraón, Cifra y Fúa. ¿Quiénes eran? Las parteras. ¿Se acuerdan cuando Faraón ordenó que se matara todo niño hebreo, varón que naciera? Ellas desobedecieron la orden de Faraón, pero Dios las prosperó, dice, familiarmente las prosperó. Bueno, Moisés, la hermana de Faraón, fue un elemento importante dentro de la historia. No es una egipcia, no, una mujer importante dentro de la historia. Bueno, María o Miriam, como también se lo llama, es su nombre hebreo, Aarón, Miriam, Sífora, la esposa de Moisés, Amalek, Jetro, Amalek el rey con el que primero que se confrontó la primera batalla que tuvieron allí, donde lo sostenía el brazo, donde era sostenido por Aarón y por Ur, Jetro, que era su suegro, que le enseñó una estrategia de poder liderar a un pueblo muy, pero muy grande. Grandes eventos, la esclavitud en Egipto, la matanza de los varones israelitas, el nacimiento, la liberación, el llamado de Moisés ante Faraón, las 10 plagas, la Pascua, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el cántico de los redimidos, que es el cántico que dice Miriam, comienza a danzar con las mujeres y empiezan a esbozar el cántico que nosotros solíamos cantar, los carros de Faraón y todo lo demás. Bueno, la provisión del Señor en el desierto, ¿se acuerdan? El maná, las codornices, la ropa nunca se les avejentó. Imagínense, 40 años que no se te gasten los zapatos ni nada, es tremendo. Las leyes civiles, cuando Dios dicta la ley, el tabernáculo, el establecimiento del sacerdocio, el pueblo adora el becerro de oro y la renovación del pacto. Bien, otro libro que fue escrito dentro de lo que es el Pentateuco es Levítico. Dentro de Levítico lo que vamos a encontrar son las ordenanzas dadas por Dios para ejercer el sacerdocio. Ahora, usted dirá, en el tiempo de Moisés tenía que ver literalmente con una tribu que fue apartada para eso. Pero en nuestro tiempo, leamos Primera de Pedro, donde dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Hoy en día nosotros, los hijos de Dios, fuimos apartados para ejercer el sacerdocio. No es un oficio.
El sacerdocio es la esencia del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con mi accionar, mi vivir en santidad, obediencia que trae santidad sobre mi vida y me lleva a conocer a Dios y a predicar acerca de Dios. De eso se trata. Bien, las fechas vieron que son las mismas. ¿Qué cuestiones se tratan en Levítico? Leyes morales. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que descender y poner orden sobre un pueblo que vivió esclavo 500 años. No sabían de bañarse, no sabían de higiene, no sabían de salud, no sabían de cómo mantenerse, cómo mantener una familia monogámica. O sea, había tantas, pero tantas cosas que Egipto había entrado en el corazón de ellos y había desordenado al pueblo de Dios, que Dios tuvo que traer leyes. ¿Y por qué leyes? Porque este pueblo era desobediente. Y la única forma de que obedecieran es decirle, porque yo te digo. Esa es la ley. ¿Vieron cuando uno tiene que, a los hijos uno le dice, ¿y por qué, mamá? Porque yo digo. Cuando uno ya, ¿y por qué yo digo? Ahí es como que ya le pusimos. O nosotros hoy en día. Fíjense, dicen los estudiosos que los pueblos que más leyes tienen es porque también tienen el mayor índice de corrupción. Nosotros vamos por la ley 28.000. Aleluya. Bendito país. Bien, segunda parte, bueno, el camino de la comunión con Dios, porque ahí establece lo que es el sacerdocio, cómo el ser humano se podía acercar a través de los sacerdotes a Dios, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está en el material, pidan el material, bueno. El cuarto libro que encontramos es el libro de Números. ¿Cuál es el tema principal del libro de Números? Los 40 años en el desierto y el viaje a la tierra prometida. Números ya es el relato de esa vida dentro de ese girar dentro de este desierto. ¿El campamento se movía? Sí, ellos no estuvieron siempre estáticos. El campamento se movía, pero en ese mover estaban siempre en el mismo lugar. La primera parte, la partida del Sinaí, que es el monte donde Dios desciende, se revela al pueblo, trae las leyes, los mandamientos por medio de Moisés, donde Él se manifiesta como el Todopoderoso y el pueblo teme, porque el monte temblaba y nadie se podía acercar a Él. La segunda parte, la peregrinación en el desierto. La tercera parte, el viaje a la tierra prometida. En el libro de Números podemos ver incluso cómo el pueblo se vuelve a quejar y Dios dictamina quiénes van a entrar a la tierra prometida y quiénes no van a entrar a la tierra prometida. Personajes importantes, bueno, Neftalí, Aser, Dan, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, las tribus serían en este caso, ¿no? Ahí vemos ¿por qué Coré? Porque ahí vemos la rebelión de Coré y Abiram, que se los tragó la tierra. Balaam, el falso profeta utilizado para maldecir al pueblo, que no pudo maldecir porque Dios no se lo permitió. Las hijas de Zelofelat. ¿Por qué nombra a estas mujeres? Porque fueron las únicas que se animaron a ir delante de Moisés a reclamar herencia. En ese tiempo las mujeres no tenían derecho a herencia, la tenían los hombres. Por eso es que había lo que se llamaba la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Si una mujer, en ese tiempo obviamente se casaban en plena adolescencia, si su esposo moría, su hermano tenía que casarse con ella para dejar descendencia a la línea familiar. Si ese hermano moría, se casaba con el otro y así, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también para que la mujer no quedara desamparada. Porque si la mujer no tenía hijos, cuando quedaba viuda, no tenía ningún tipo de ley protectora. En el caso de estas mujeres, Dios tiene en consideración la valentía que ellas tuvieron de ir a hablar con el líder escogido por Dios, pero no a reclamarle algo, sino a compartirles lo que Dios le había dicho a su padre y que ellas querían recibir. La humildad del corazón de estas mujeres hizo que Dios cambiara una porción de la ley a favor de ellas. Si nosotros vamos con humildad a algunas personas que están en autoridad, esa persona, en vez de tomarlo como una confrontación, tal vez lo tome como un llamado a atención de parte de Dios. Interesante. Bien. Deuteronomio, también ahí lo tenemos a Moisés como el escritor de este libro. ¿Cuál es el tema principal? La repetición de la ley de la nación hebrea. Deuteronomio significa la palabra, la composición, son dos palabras compuestas, que significa repetir la ley. Es como decir, te lo vuelvo a decir, por si no lo entendiste, te lo vuelvo a decir. Eso significa Deuteronomio. Bien, la primera parte es el resumen del viaje de Israel en el desierto. La segunda parte, la reiteración de la ley, o sea, vuelve el Señor a recordarles. La tercera parte, el futuro de Israel. Dios no deja sin esperanza a su pueblo. La cuarta parte, el sucesor de Moisés. Moisés muere y ¿quién queda? Josué, hijo de Nun. Bueno, ahí los grandes temas que son tocados en este lugar, vemos el resumen de los acontecimientos en el desierto, la exhortación a la obediencia, la ciudad de refugio al este del Jordán. ¿Qué dice Dios a Moisés? Que cuando tomen la tierra prometida y construyan ciudades amuralladas, entre ellas debía haber una que se llamara ciudad de refugio, donde huyera todo el desamparado, todo el agobiado, todo el que haya cometido algún acto sin premeditación. Por ejemplo, dice, si dos personas estuvieran labrando la tierra y sin querer se le escapó el hacha y cayó sobre su hermano y lo mató, la ley que decía que ese hombre que mató a otro hombre tenía que morir. Pero como fue sin intención, si ese hombre corría a la ciudad de refugio, era perdonada su vida. Entonces, nosotros hoy en día, ¿quién es nuestra ciudad de refugio? Jesucristo. Nosotros corrimos a Él. Él es nuestra ciudad de refugio. ¡Wow! El pacto renovado, las bendiciones y las maldiciones, Deuteronomio capítulo 28. ¡Wow! Estas bendiciones te seguirán, sí, o estas maldiciones caerán sobre ti, sí. Deuteronomio capítulo 28. La renovación del pacto, Josué es nombrado sucesor. El cántico también, ahí encontramos un salmo precioso, que es el Salmo de Moisés. Él escribe un salmo maravilloso que le invito a buscarlo y a leerlo. La bendición y la muerte de Moisés. Y ahí viene el libro de Josué, ya toda la historia, ya pasa el traspaso de mando y todo lo que es la historia en las manos de Josué. Ahí vemos la conquista de Canaán, ya el cruce del río Jordán, el segundo milagro de apertura de aguas, porque el primero fue el Mar Rojo, el segundo fue que Dios pasa a nivel cero el nivel de crecida del río en el tiempo que tenía que ser de mayor crecida. No, encima Dios elige esas cosas. Cuando todos esperaban inundación, Dios seca el río, ¿para qué? Para que su pueblo pase. Y saben que el río Jordán en realidad es un hilo de agua que nace en el Mar Muerto.
Es muy particular este río, tiene un color arcilloso, porque en el fondo está precisamente lleno de arena del desierto. Bueno, la segunda parte, la división y la posesión de las tierras. La tercera parte, las palabras finales y la muerte de Josué. ¿Quién no recuerda Josué capítulo 24? Mi casa y yo serviremos al Señor. Bien, el libro de Jueces, muere Josué. El pueblo se desenfrena nuevamente porque dice, luego de mi casa y yo serviremos al Señor, y el pueblo dice, nosotros también. Al poco tiempo se olvidan, se desenfrena el pueblo y Dios tiene que levantar un juez, una persona que ponga orden. Ese juez no era cualquier persona, sino que el primer juez que Dios levantó se llamaba Otoniel, y Otoniel era el yerno de Caleb, y también estaba casado con una hija de Caleb. O sea que no era cualquier persona, era alguien que había guardado la ley de Dios y estaba relacionado con un hombre de fe como lo era Caleb. Bueno, ¿qué trata ahí? Bueno, el tema de la caída de Israel, otra vez la idolatría. Cuando uno lee Jueces capítulo 2, hay un lugar que el pueblo lo llama Taberá. ¿Por qué? Porque Dios en su enojo hace arder fuego en derredor de ellos. Taberá significa arder. Y Dios dice en Jueces capítulo 2, versículo 6, si ustedes no sacan a las naciones idólatras de en medio de ustedes, ellas serán para ustedes espinas constantes en su costado. ¡Qué tremendo! Bien, vamos acá. Después viene el libro de Ruth. Se cree que fue escrita por el profeta Samuel. Ahí ya vamos cambiando los años, ya pasaron muchos años. ¿Cuál es el tema? No es la historia de Ruth, conocer a Ruth, sino lo que es la preanunciación de la adopción de Dios de los gentiles para la redención. Una mujer gentil que es adoptada por Dios y que luego pasa a ser parte del linaje del Señor Jesucristo. Eso preanuncia nuestra aceptación, no siendo hebreos, para salvación por medio de Jesucristo. Bueno, los reyes de Israel y Judá, ahí vemos todo lo que es Primera Samuel, Segunda Samuel. En Primera Samuel es cuando el pueblo pide un rey, y Samuel llora y llora y llora y se lamenta. Ahí conocemos a Elí, al sacerdote que deja que sus hijos vivan como bien quieren y recibe también su castigo. Y Cabot, la gloria de Dios, se retira de ese lugar. Yo les puedo decir que algo que impactó mi corazón cuando fuimos a la tierra de Israel es que en todos los lugares donde Dios soltó una maldición sobre el lugar y las personas, hasta el día de hoy no se pudo levantar nada. Silo es uno de esos lugares. Silo es el lugar donde se levantó el primer tabernáculo estable, donde estaba Elí como sacerdote. Hoy es una ruina. Claro que le levantaron, usted ingresa, hay un lindo ahí, free shop, todo lo demás, pero eso lo hicieron para venderte algo. Pero en realidad el lugar en sí está destruido, nunca se volvió a poner una piedra sobre piedra. Otro lugar es Capernaum, donde el Señor Jesús también soltó una maldición. Es tremendo ver esas cosas. Bien, vamos rapidito, quiero que veamos el videíto y así nos vamos tranquilos. Bueno, Segunda Samuel, ya en Segunda Samuel lo que vemos aquí es que ¿quién interviene? El rey David. Se cree que la recopilación en realidad de todo lo que es este libro lo hizo, aunque lleva el nombre de Samuel, lo hizo el rey David. Bueno, ahí vemos Primera de Reyes, sigue después. Ahí ya vemos a un profeta como Jeremías, que actuó como recopilador de lo que es todos estos textos. En Segunda de Reyes también está Jeremías como interventor en esta cuestión. Bien, para los que están online, antes de cortar la transmisión, van a ver en el PowerPoint un link
de un videíto que quiero que puedan verlo en sus casas y que nosotros lo vamos a ver ahora. Dios bendice sus vidas.